Hola, buenos días. Mi nombre es Ana María Quiroga Rubiano. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Mi código es el 100-413. El día de hoy les voy a presentar o demostrar un ejercicio de la asignatura Física General que está a cargo del tutor Javier Danilo Mora. Posteriormente, vamos a presentar las preguntas en el siguiente cuadro, que me dicen que demostrar gráficamente en el simulador que la suma de dos vectores es independiente del orden de la suma. Entonces, acá tenemos dos vectores, nuestro vector A y nuestro vector B. Entonces, si yo tengo A más B, esto me resulta un vector C con una magnitud de 21,9, un ángulo de menos 24,2 y componentes en X en Y, en X 20 y menos 9 en Y respectivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco B más A, cambio el orden de los sumandos? Pues esto me va a resultar el mismo vector. Acá se demuestra que la magnitud va a ser igual, el ángulo va a ser igual y los componentes en X y Y va a ser igual, lo cual demuestra que los posteriormente vamos a presentar las preguntas en el siguiente cuadro, que me dicen que demostrar gráficamente en el simulador que la suma de dos vectores es independiente del orden de la suma. Entonces, acá tenemos dos vectores, nuestro vector A y nuestro vector B. Entonces, si yo tengo A más B, esto me resulta un vector C con una magnitud de 21,9, un ángulo de menos 24,2 y componentes en X en Y, en X 20 y menos 9 en Y respectivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco B más A, cambio el orden de los sumandos? Pues esto me va a resultar el mismo vector. Acá se demuestra que la magnitud va a ser igual, el ángulo va a ser igual y los componentes en X y Y va a ser igual, lo cual demuestra que la suma de los vectores. Entonces, se nos quiere decir que la suma de los vectores es conmutativa, es decir, que A más B es igual a B más A. No importa el orden de los vectores, al momento de sumar, el resultado será el mismo. En el punto B demostramos mediante la ecuación 3, 4, 5, 4 y 6 algunos resultados de la tabla. Nuestra ecuación 3 nos indica la magnitud del vector, la 4 la dirección y la ecuación 6 nos indica el vector resultante de la adición de dos vectores, en este caso A y B. Entonces, en nuestra tabla ubicamos componentes para el vector a x menos 5 y a y 5, b, x2, b, y 9, tal cual lo tenemos acá. Entonces, ¿qué vemos? Que nuestro vector resultante posee unas componentes 3 y menos 14. Nosotros, al poner esas componentes y utilizar la ecuación 3, nos damos cuenta que la magnitud va a ser exactamente igual la arrojada por el simulador, 14,3. Del mismo modo, el ángulo va a ser el mismo arrojado por el simulador, menos 77,9. ¿Qué pasa con el vector resultante? Si nosotros partimos de esas componentes para el vector A y para el vector B, pues nos damos cuenta que los componentes nos van a dar de signo contrario. Cx menos 3, a diferencia del simulador, que fue 3,0. En el punto B demostramos mediante la ecuación 3, 4, 5, 4 y 6 algunos resultados de la tabla. Nuestra ecuación 3 nos indica la magnitud del vector, la 4 la dirección y la ecuación 6 nos indica el vector resultante de la adición de dos vectores, en este caso A y B. Entonces, en nuestra tabla
ubicamos componentes para el vector a x menos 5 y a y 5, b, x2, b, y 9, tal cual lo tenemos acá. Entonces, ¿qué vemos? Que nuestro vector resultante posee unas componentes 3 y menos 14. Nosotros al poner esas componentes y utilizar la ecuación 3 nos damos cuenta que la magnitud va a ser exactamente igual la arrojada por el simulador, 14,3. Del mismo modo, el ángulo va a ser el mismo arrojado por el simulador, menos 77,9. ¿Qué pasa con el vector resultante? Si nosotros partimos de esas componentes para el vector A y para el vector B, pues nos damos cuenta que las componentes nos van a dar de signo contrario. Cx menos 3, a diferencia del simulador, que fue 3,0. Cx es igual a menos 3 y Cy es igual a menos 14 se cumple si la ecuación que utilizamos acá esta. A más B igual a C. Pero como en el simulador estamos utilizando la ecuación A más B más C igual a 0, entonces al ubicarnos nosotros acá, la suma de los vectores A más B nos resulta un vector C con componentes en X y en Y. Al reemplazar a X menos 5, BX2, a Y5, BY9 y nuestros componentes hallados anteriormente para C, que fueron Cx menos 3 y Cy14. Entonces nos damos cuenta que al pasar al otro lado, las componentes del vector C me van a cambiar de signo. Es decir, ese menos 3 pasa a positivo y acá el 14 pasa a menos 14. Tal cual lo vemos acá en el simulador. Siendo así, A más B más C es igual a 0. Es decir, se cumple. Con eso vamos a hallar las componentes del vector Cx y Cy correctamente, compañeros. Bueno, a continuación vamos con la pregunta D, que dice que la magnitud de un vector puede tener un valor negativo. Explique. Y la ecuación 4 para encontrar la dirección de un vector sirve para todos los cuadrantes. Verificar en cada caso. Para mí es un no, ya que la magnitud de un vector no puede tener un valor negativo, porque si lo miramos desde el punto matemático y analizamos su fórmula de A igual a x al cuadrado más ay al cuadrado, las componentes del valor ax y ay al estar elevadas al cuadrado hacen que sus valores siempre sean positivos. Por otro lado, un valor negativo tampoco puede estar dentro de una raíz, porque eso matemáticamente está indefinido, a la excepción de raíz cuadrada menos 1, que es igual a i, pero eso ya es hablado del conjunto de los números complejos. Además, la fórmula indica que la magnitud de un vector va dentro de un valor absoluto, lo cual indica que su valor debe ser expresado de manera positiva, porque básicamente la magnitud indica una longitud y eso siempre es positivo. En caso donde la magnitud está acompañada de un signo menos, este signo menos indica que el sentido del vector, pero su magnitud sigue siendo la misma, sigue siendo positiva. En la ecuación 4, que literalmente nos ayuda a encontrar el ángulo, acá nos quiere decir que θ es igual a tangente a la menos 1 con componentes A en Y y A en X, que sirve para todos los cuadrantes teniendo en cuenta un vector con el mismo módulo o magnitud. Por ejemplo, acá miramos eso, que va con dirección va hacia esta dirección y nos da un resultado positivo, nos da. Y si lo ubicamos al otro lado, nos va a dar el mismo resultado, pero con el signo al contrario, o sea, no va a ser positivo, sino que pasa a ser negativo. Por ese lado, lo mismo, compañero, mire, por más que lo ubiquemos
para un lado, para otro lado y para el otro lado nos va a dar el mismo resultado, lo único que va a cambiar son los signos. Y para la última pregunta, que me dicen que haga una pregunta, mi pregunta es, ¿un vector cambia al ser multiplicado por un escalar? Explique. Esa es mi participación y espero que las hayan entendido. Muchas gracias.